que cuando escuchemos este mensaje, definitivamente se nos va a tener que transformar la mente, porque hoy el mismo Señor Jesús nos va a mostrar cómo es que nosotros tenemos que pasar nuestras pruebas y va a ser un sermón bastante desafiante. Entonces, esta lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Para los que les gusta buscar todavía más, esta misma historia, usted la va a encontrar en Mateo 8, 23, 34, también la va a encontrar en Lucas 8, 22 al 39. También usted puede mirar en el deseado de todas las gentes en el capítulo Calla en Nube. No, ya toca a Vamos partir de entonces. mañana. Venga, sentémonos entonces allí. Ahorita nos puedes, por favor, apagar allí el micrófono y vamos entonces a empezar a leer Marcos 4 y vamos a empezar a leer esta. Él tiene como título Jesús calma la tempestad. Ya cada uno más o menos va imaginándose de qué vamos a hablar. Versículos 35 y 36 nos dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había tomado con él otras barcas. Entonces, ¿qué está pasando? Que nuestro amado Señor ese día estuvo pues trabajando y todo lo demás y se va a ir con sus discípulos hacia otro lado y en ese andar van a ir otras barcas, es decir, no hay un solo barco involucrado. Yo no sé cuántos de ustedes han montado en un bote. Yo personalmente lo he hecho. Por lo general, siempre nos colocan un chaleco salvavidas para que eso nos dé todavía más seguridad. Y yo creo que al tener el chaleco salvavidas, pues si se llega a pasarle algo al barco, al menos vamos a flotar, ¿cierto? No tenemos como tanto susto de montarnos al barco, porque pues es más bien seguro. Cerramos, por favor, micrófonos. Otra vez pedimos el favor. Bueno, para algunos otros han experimentado de pronto montar en avión. En el caso mío también he tenido la oportunidad. Y les cuento que a veces montar en avión es bien azaroso, porque cuando se está pasando uno por turbulencias, haga de cuenta, yo así lo siento como si estuviéramos en un carro, carretera destapada, porque uno empieza como, no sé, esta última vez que fui a Colombia, me mareé, fue horrible, o sea, qué viaje tan maluquito ese. Y la diferencia entre el avión y el bote es que usted en el avión, si le llega a pasar alguna cosa a ese avión, usted no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Entonces, a algunos les queda más fácil montarse en un bote que en un avión. Entonces, algunos podrían decir que se meten con fe en el bote y pues en el avión se encomiendan a Dios. Pero es que en todo caso, nosotros nos tendríamos que encomendar a Dios, ¿verdad? Y es que este es el problema, mis muchachos, que tiene el ser humano y es lo que hoy el Señor nos quiere decir. Nosotros creemos que si tenemos el control de las cosas, entonces eso se le llama fe. Si yo estoy al control de algo, yo estoy tranquila. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos sentimos como seguros. Mire, usted se monta en un carro, usted manejando, usted sabe manejar, usted va tranquilo porque usted conoce ese carro, hasta maneja el carro mecánicamente porque pues ya, a veces uno ni siquiera mira, ya lo hace mecánicamente, perfecto. Pero si usted es la que se monta de copiloto y usted no, y usted sabe manejar, hay un poquito ya de nerviosismo porque otro es el que está manejando el carro. Y de la única manera que yo puedo sentir tranquilidad siendo copiloto, sabiendo que el que está manejando lo hace bien. Entonces yo ya puedo tener como un poquito más de tranquilidad. Pero es indiscutible que es muchísimo mejor que yo sea la que esté ahí al control. Nosotros sentimos entonces, nos sentimos como en una zona de confort cuando yo puedo pagar mis servicios, cuando yo me levanto por la mañana porque tengo que hacer una diligencia, porque puedo despachar a mis hijos para el colegio, para lo que tenga que hacer. En fin, nosotros vamos haciendo como unas rutinas y en esas rutinas nosotros nos sentimos seguros y confiables. Y entonces es muy fácil ahí decir que creemos en Dios, Dios esto, Dios aquello, porque yo estoy en control. Qué fácil, es chévere andar así. Entonces, si por ejemplo yo tengo una cita, una entrevista, una cita médica mañana, entonces yo digo, bueno, mañana me tengo que levantar a tal hora, entonces yo tengo que coger el bus en tal parte, y usted va haciendo los planes. Y todo eso nos va dando como una tranquilidad de que pues todo está bajo control. La cosa es que nosotros sabemos que a veces las tormentas llegan o los problemas llegan o se nos van a mover los planes de lo que nosotros tenemos.
Y ahí es donde empieza la persona a sentir ya un poquito como de inconformidad, porque usted venía pensando que esto tenía que hacerse de esta manera. ¿Cómo yo reacciono cuando no sonó la alarma? ¿Cómo yo reacciono cuando llego ahí a la estación y el bus se acabó de ir? ¿Qué pasa si usted en un aeropuerto perdió el vuelo? ¿Cómo me siento? Porque eso es lo que se empieza como a salir del control mío y entonces ahí es donde yo tengo que analizar cuál es mi reacción frente a estos cambios, porque esos cambios constantemente se presentan en nuestra vida. Tenemos, por ejemplo, que usted normalmente, especialmente en Colombia, hay muchas tempestades. Mi mamá cada rato me dice, cayó un lapo por acá, o en las noticias uno ve las inundaciones que dejaron los aguaceros y todo lo demás. Para los que vivimos en estas tierras, que yo vivo en el oriente, estamos viendo por acá por los Emiratos, ver llover, eso es casi un milagro. Por acá casi nunca llueve, casi nunca, o sea, acaso una vez al año, y eso. Pero este año, ahorita como a principios de noviembre, a las 6:30, empecé a ver el firmamento y se empezó a colocar oscuro. Y obviamente cuando uno ve esos nubarrones ahí, uno dice, ah, caramba, va a llover. Y dependiendo como usted vaya viendo el cielo, usted se va dando cuenta qué es lo que se viene, ¿cierto? Pues mis muchachos, les cuento que yo amo los truenos. A mí me fascina que eso tiemble duro. Me encanta que eso haga duro. Lo que pasa es que el trueno no hace nada y usted y yo lo sabemos. Aquí hay que tener miedo es al rayo. Pues empieza, yo empecé incluso a filmar, empieza ese cielo como a hacer esos lamparazos y a caer esos rayos. Oiga, se le ponen los pelos a uno de punta, porque es muy lindo ver eso, pero uno sabe el peligro que eso también que conlleva, pues si llega a caerle un rayo a uno ahí encima. ¿Cuáles son esas nubarrones que se nos presentan a nosotros en nuestra vida? Usted empieza a ver como que empiezan a formarse un nubarrón en su cara. Están asomándose ahí las nubecitas. Oye, que el esposo empezó a cambiar, esa esposa empezó a cambiar y no para bueno, algo le está pasando y usted empieza a pensar, ¿qué está pasando? Lo veo como más aburrido, como más serio. El hijo suyo, que era obediente, que a usted no es si le haga aquí porque estaba pequeñito, vaya allí, se le está poniendo como rebelde, la cosa está cambiando. En el trabajo están diciendo que están mal económicamente, que quizás empiece a haber de pronto allí un recorte de personal y entonces empieza a formarse en esas nubes y de repente empieza a tronar. Cuando empieza a tronar estamos hablando de que ese marido de repente se fue y oiga, ¿para dónde fue? Y usted empieza a mirar la hora y nada que llega. Qué raro, oiga, y cosita que ni avisa ni nada. Y cuando llega, llega volviendo como a trago. Ahí sí que es cierto, usted dice, no, 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 aquí algo está pasando. Ahora su hijo está juntándose con malas amistades. Oh, no, 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 no. Y en el trabajo le empiezan a anunciar a usted que usted muy seguramente es el próximo en ser despedido. Y esos son los truenos, los que empiezan a hacer ruido en nuestra vida, los que nos empiezan, si hay un micrófono abierto, Dorita, ¿nos puedes por favor cerrar allí? Lo que Entonces, pasa es que empezamos a el hablar. dedo, bueno, ya ella lo Ya, cerró. Yo ya, trataba de cerrarlo, pero nada, no se cerraba. Gracias, sí. Dorita. Entonces, después de esos truenos, empieza ahora sí a caerlo en forma, lo que usted tanto temía, empezó ya a darse. El esposo se le fue con otra. Eso es un buen rayo, ¿eh? El hijo que estaba con malas amistades resultó que ya está en las drogas, ahora ya lo despidieron. Esos son los rayos que caen en nuestra vida, que nos paralizan, nos dejan mal, porque esas son esas tormentas reales en nuestra vida que nos van a cambiar nuestra zona de confort y ahora ya no estamos nada contentos porque estamos en una situación totalmente nueva. Todo está tronando a nuestro alrededor, se avecinó. Y saben, a algunas personas no les llega una de estas cosas a la vez, les llega todas. El marido se le fue, el hijo se volvió drogadicto, perdió el trabajo y todo se junta. Es una locura completa. Hay personas que lo están viviendo. Yo aquí tengo una amiga casada, llevaba años con su esposo, ella colombiana y él estadounidense. Y de repente el señor empezó a cambiar. Estaban paseando en España y cuando él le dijo, no, quédese usted allá paseando otro ratico, yo me vengo para acá, para el país. Y cuando él llega aquí, le manda un video donde le dice, este es el divorcio, aquí están tus maletas afuera. Y enseguida le quitó la hija,
Enseguida le había tomado varias fotos a la muchacha, a la niña. Si la niña se caía, foto para el morado. Si se raspaba, foto. La demandó que por maltrato intrafamiliar pagó cárcel. Para rematar, esta chica, cuando tuvo la niña, adquirió lupus y otra enfermedad, fibromialgia. Esta muchacha, o sea, no puede trabajar por esa enfermedad que tiene. No puede, lleva a la hija sin verla por ahí hace 18 meses. Está sin visa. O sea, esto es una de esas tormentas que usted se quiere volver loco. ¿Por qué? Recuerden ustedes, mis muchachos, que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Ese es el trabajo de él y le encanta. Él coge una persona y cuando menos piensa, la tiene en esta tempestad. Por eso es que hoy vamos entonces a ver qué es lo que nuestro amado Señor hace cuando Él está en la tempestad. Yo creo que ustedes escucharon de una historia también que me la regaló a mí Damaris, de un chico Matías, un deportista, que este muchacho cuando menos pensó le entró una bacteria y ¡pum! Las dos piernas de una. Después la bacteria siguió caminando, las dos brazos de una. Quedar el tronco. Escucharon la noticia de esa pareja que por acá, por estos lados, se casó, estaban felices, tenían muchos invitados, más de 700 invitados en un salón en donde estaban celebrando la boda, ya se habían casado y empieza la fiesta y cuando ellos entran, lo primero que pasa es que disparan unos juegos pirotécnicos y eso no se dieron cuenta que eso alcanzó el techo, se inició un incendio y ese día más de 100 de sus familiares murieron quemados. Cuando usted veía la noticia, era desgarradora porque usted pasó de la boda al entierro. El recuerdo para ellos de su aniversario es este. Esto es una tormenta de esas que te dicen, te voy a hundir. No va a quedar acá, pero es nada. Tenemos entonces, mis muchachos, situaciones en que son reales para nosotros. El deseado de todas las gentes nos dice que Jesús había trabajado arduamente todo el día. Había atendido sin detenerse casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y los falsos representantes con que los fariseos le perseguían constantemente hacían las labores más pesadas y agobiadoras y ahora al fin del día él se hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a un lugar solitario al otro lado del lago. Se podría decir, mis queridos amigos, que Jesús antes de entrar en ese barco, él ya llevaba su tormenta, la estaba viviendo, porque él siempre que salía, alguien lo estaba atacando, el enemigo estaba ahí, la presión constante, todos los días, para hacerlo tratar de caer. ¿Ustedes se imaginan cómo era la vida de Jesús acá? Tener que batallar segundo a segundo por él mismo para poder estar en la línea y cumplir con esta misión que él tiene. Alguien ya está en la tormenta y es Jesús. Cuando él entra en la tormenta, él está cansado, claro, porque es humano, porque es humano. Entonces ahí nos dice que el Salvador estaba aliviado de la presión de la multitud. Vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Desde aquí el Señor me está mostrando a mí cómo él enfrenta sus tormentas. Él ya viene con las de él, para que ninguno de pronto digamos acá, pero Jesús, él la estaba llevando, pero él estaba cansado. Cuando yo en un día literal estoy cansada, el Señor me está invitando a descansar. No más de ahí, vaya, relájese. Ese cansancio obviamente nos vence y ustedes han visto de casualidad un bebé que está realmente cansado y que la mamá lo toma en los brazos, ¿cómo se duerme ese bebé? Acá profundo, totalmente profundo. Puede haber el ruido, yo los he visto en la iglesia especialmente a veces. El ruido, que el micrófono, que empezamos a cantar, ese niño no lo despierta, pero nadie. ¿Por qué? Porque él sabe que está en los brazos de la mamá. Esa es su confianza. Y aquí empezamos a vislumbrar qué nos quiere decir el mensaje de hoy. Versículo 37. En el versículo 37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Ay, estos discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores acostumbradísimos a manejar las tormentas. Para ellos eso era normal. Para nosotros es normal manejar muchas tormentas. No sé, un descuadre ahí de la plata, eso lo reunimos y lo pagamos. Ahí hay fe.
Ah, no, que lo que pasó fue que el bus nos dejó, pues cogemos el otro, llegamos un poquito tarde, pero ahí le hacemos y lo hicimos en el colegio. Vamos a ir como resolviendo. Eso es lo que los discípulos saben hacer y lo que usted y yo sabemos hacer, resolver problemitas pequeños. Ahí vamos y a eso le colocamos la fe y toda la cuestión. Pero nos dice también acá que, pero ahora su fuerza y habilidad no valían de nada. Se hallaban impotentes ante la gran tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Empezaron a tener miedo de por qué el barco se estaba hundiendo. Claro, no, yo no digo, y yo les digo a las personas que están pasando por estas tempestades, eso siempre da, esto es una palabra muy paisa, cutupeto. Cutupeto es que nos da como cosita, como que no es cierto, no es tan fácil asumir eso. Nadie está diciendo, ay, qué tan chévere, vamos a pasar las tormentas y nos vamos a secar de la risa. Obvio que no. Eso siempre lo trata de asustar a uno. Pero aquí está el detalle. Yo necesito, en medio de ese caos, empezar a darme cuenta que el enemigo está atacando. Eso es de ahí. No, por eso es que la Biblia nos dice, no se les haga raro cuando las pruebas lleguen. Sí, las pruebas van a llegar. Eso espérelas, porque van a llegar. Pero también tenemos que tener en cuenta que en muchas de esas pruebas, usted y yo no podemos hacer nada más. Las fuerzas se acaban. No hay de dónde sacar los millones de pesos que se necesita para pagar un abogado porque se metió en un problema. No los tengo. ¿Qué voy a hacer si de pronto ese examen médico que usted empezó a ir ve, me está como doliendo en tal parte y de repente el médico le empieza a mandar más exámenes y usted empieza a pensar, aquí me están mandando, ¿por qué me están mandando más exámenes? Y cuando menos piensa, empieza a tronar más exámenes y cayó el rayo, sí señor, tiene cáncer. ¿Qué se puede hacer ahí? Ya el cáncer está ahí. Esto es lo que pasa. Nosotros no nos gusta sentirnos impotentes, no nos gusta. Nosotros siempre queremos tener parte en la acción, nos gusta mirar yo cómo arreglo esto, pero cuando yo no lo puedo arreglar, entonces el barco se me está negando y a mí la fe me tambalea horrible. Empieza uno a decir, bueno, ¿y entonces qué? Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que precisamente el Señor sacude, porque Él me está diciendo es que necesito que te des cuenta cuál es el tipo de fe que tú tienes. No hay manera de que tú sepas qué fe tienes si yo no permito que el barco se sacuda. Entonces, ahí es cuando nosotros quisiéramos, no sé, tener el dinero para poder sacar ese hijo de las calles. Empezamos a mirar con nuestras propias fuerzas cómo yo puedo hacer. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar nosotros qué podemos hacer porque no queremos estarnos ahí quietecitos. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que hay personas que por estar de pronto asustadas por todo lo nuevo, ah, no, que a su esposo fue que lo embrujaron. Y saben, yo he visto personas que van y consultan a los brujos, que porque eso fue brujería. Empezamos a hacer cosas que el Señor no había dicho que teníamos que hacer. A ese hijo drogadicto, yo lo voy a meter a una de esas instituciones de rehabilitación. Esas son mis fuerzas las que yo estoy metiendo ahí. Ah, que es que tengo una deuda muy grande. Ah, pues entonces un gota a gota. Qué embalada con eso. Y para los que tienen cáncer, he visto gente que toma hasta sangre de gallinazo, que porque es bueno para eso. Esto es lo que los discípulos están haciendo, sacando por ellos mismos el agua, tratando de manejar ese barco como puedan, porque hay un detalle muy importante. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Se les olvidó que Jesús estaba a bordo. Oiga, yo me pongo a pensar, espere un momentico, a ver, ¿quién se va a montar en un avión si no lleva el pasaporte? ¿Quién sale de su casa a coger el carro sin las llaves? ¿Quién de los que estamos aquí sale de su casa sin las llaves de la casa? Eso no es posible. O sea, ¿quién se va a ir a mercar sin la billetera con la plata? ¿Cierto que eso es muy difícil de que pase? Eso es muy difícil de que pase. ¿Y saben por qué no pasa? Porque esas cosas nosotras las tenemos como prioridad y como importante. Las llaves, pues como ama seguramente a alguno se le habrá quedado la llave, pero fue casi que inconsciente, no fue el propósito. Pero por lo general, usted se va a mercar, imagínense uno mercando y que, ay, la plata, pues obviamente no. Estas son cosas que no se olvidan. Ah, pero ¿por qué no se olvidan? Porque para usted es importante y prioridad. La pregunta es, ¿será que yo no tengo a Jesús como mi prioridad?
y como algo sumamente importante, que cuando yo paso por una tempestad, a mí se me olvida que Jesús está ahí. Esto es muy tremendo, porque entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo se me va a olvidar algo tan supremamente importante? Reconociendo que eran varias sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron por fin de aquel cuya orden había emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba ya su única esperanza y su desamparo y desesperación. Esto le pasa a muchas personas, a lo que ya están pero en el límite, se acuerdan de Jesús. Ahora sí empiezan a clamar, Señor Jesús, estoy metido en un problema, por favor, sálvame. ¿Cuántas personas llegan a Jesús en ese momento? Porque es cuando ya lo tomaron como último recurso. Versículo 38 nos dice, y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Hoy, muchachos, en estos versículos nos tenemos que ahí anclar, porque son como los más importantes. Maestro, maestro, le decían ellos, las densas tinieblas ocultaban las voces, ellos gritaban y no veían que Jesús les respondiera, porque era tanto el ruido de los truenos, los rayos, la gente gritando, el caos estaba horrible, ni modo. Y ellos les asaltó entonces la duda y el temor en el que ellos se hallaban. Aquí está entonces reflejado aquellos que empiezan a clamar al Señor cuando están de pronto en una tempestad, esperando recibir las cosas, pero ya. Quieren que las cosas sean respondidas como yo creo y como yo pienso. Y como yo le estoy pidiendo al Señor algo urgente en mi forma de pensar, pues yo espero que Él me responda urgente. Cuando Él no me responde, cuando Él no hace como yo creo que las cosas se tienen que hacer, entonces ahí es como yo empiezo a decirle al Señor, Maestro, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? Estas palabras son unas palabras muy duras que se le están diciendo a Jesús. Es como si los discípulos le estuvieran diciendo, oiga, maestros, ¿cómo así? Nosotros aquí muriéndonos y usted durmiendo. ¿No ves que nos estamos muriendo? Miren lo que uno le está diciendo al Señor cuando uno está pasando la tormenta. Y Señor, ¿por qué no me escucha? El Señor me abandonó. Oye, ahora por mí, porque es que el Señor como que no. Que el Señor me abandonó. Que Él me escucha. Eso, oiga, muchachos, eso es como si yo le dijera al Señor, oye, Señor, tú eres como un flojo, ¿no? ¿Cómo es que tú en este momento y te olvidas de mí y no me contestas? Esto es un insulto, mis muchachos. Como que se nos olvida con quién estamos hablando. Él es el Todopoderoso, Santo, Sublime y Supremo, que tiene cuidado y que me dice a mí, que me tiene contados hasta los cabellitos de todos, cada uno. Si se me cae uno, él ya sabe cuántos me quedaron ahí, para yo atreverme a decirle al Señor que Él no me oye, que no me responde. No, lo que pasa es que yo tengo que tener cuidado con eso, de saber muy bien a quién yo le estoy hablando, porque yo siempre le digo a las personas, oye, murió por ti. ¿Tienes alguna otra duda de que Él no está ahí en la tormenta? Él está ahí. Él está ahí. Es a ti que se te olvidó que Él estaba ahí, que es diferente. Pero Él está ahí, pasando contigo. Es que es muy chévere sentir el cuidado del Señor cuando yo tengo con qué pagar los servicios, mercar, aleluya, amén. La gente es feliz. Feliz porque ahí está el Señor, esa es mi fe. Pero cuando no hay para eso, cuando no hay para eso es cuando yo realmente empiezo a mirar qué tipo de fe hay. ¿Qué importa? Si no hay para pagar los servicios, sinceramente no importa. Es que va a pasar dos cosas, o el Señor los paga él mismo, no sé cómo se va a levantar la plata, o me da el trabajo para yo pagarlos. El caso es que Él está ahí, Él sabe lo que hace y yo necesito confiar en Él. Este es el problema número uno, mis muchachos, que estamos teniendo hoy con las personas, que no sabemos confiar en el Señor. Uy. Si mi fe está puesta en el Señor, las cosas son diferentes. Tenemos por allí un agricultor, ese me la pasaron hace poco, inclusive me lo pasó una chica que estaba en esas pruebas, me mandó un cortico donde decía que un agricultor se le presentó al Señor diciéndole que si le permitía esta vez manejar el clima.
que él venía con una cosecha muy importante y que si le daba el permiso, pues es una historia, ¿no? Y que el Señor le dijo, ah, bueno, hágale. Ah, ese señor mandó sol, lluviecita, no, mejor dicho, un clima delicioso como para uno pasear. Pero cuando llegó la cosecha, muy mala, pésima, pésima, pésima. Y se fue a preguntarle a Dios que qué había pasado. Y él le dijo, ajá, usted no mandó tormentas. Y las tormentas eran necesarias para limpiar la parte sucia, para que cuando llegaran las plagas, esas tormentas te fueran limpiando las hojitas de las estas, y pues todo depredador y todo eso yo lo espanto a punta de tormenta. Nosotros no podemos tener el control. Y hoy yo tengo que salir de aquí pensando, el control no lo tengo yo, el control lo tiene el Señor. Versículo 39. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La pregunta, mis queridos amigos, es, ¿Jesús estaba asustado antes de entrar al barco? Cuando ya venía con su tormenta, yo lo veo muy tranquilo, para nada. Cuando Jesús estaba en la tormenta de él, porque Satanás vino por él, esa tormenta se levantó fue por Jesús. El enemigo viene a matar a Jesús. Jesús estaba durmiendo, tranquilo, en paz, en su tormenta. Esa es la manera de que Él me está enseñando a mí hoy. Oye, escuchen muy bien esta parte, mis queridos amigos, que es llévese en esto. Si usted hoy está sufriendo, está angustiado, tiene miedo, no puede dormir, está en el caos más grande, es porque usted solito se lo infligió. Dios nunca ha dicho que para pasar una tormenta usted tiene que tomar esa actitud, toda lo contrario. El Señor me está diciendo, haz como yo estoy haciendo. Yo estoy descansando en mi papá. Aprende a descansar en mí. No tengas miedo, porque yo estoy aquí en este barco. Y si yo estoy en este barco no se hunde ni por nada. Así que, mis muchachos, yo necesito hoy salir con fe, feliz y contenta, porque no solamente voy en el barco, es que tengo puesto el chaleco salvavidas. Usted sabe qué es el chaleco salvavidas, la fe. La fe flota. La fe flota, mis muchachos. La fe es la que me va a sacar a mí de todas estas cosas. Yo no tengo por qué sufrir. Yo sé que eso se ve fácil. Usted me dice, ah, pero es que Marcela habla tan fácil, así cualquiera, pues es que era Jesús. Así. Mañana les voy a presentar un personaje que cuando le hicieron el examen de la fe sacó 10. Sacó 10 en el examen. Un hombre. Entonces, si él lo puede hacer, yo también. Mis muchachos, cuando usted vea que el enemigo se le metió a la casa, se le metió con un hijo, se le metió con un esposo, usted lo único que tiene que estar es en fe. Yo me arrodillo. Yo escuchaba a Satanás la risa de él, burlándose que vea lo que le hizo a su esposo y me atacó a mí o a su hijo. Y enseguida yo me pongo a orar y a cantar para pedirle al Señor que me ayude a tener esa paz que no quiero que me la robe nadie. Y cuando paso ese tiempo con Jesús, Él me dice, tranquila, yo estoy aquí. Y yo digo, Señor, yo te creo. Después de que tú estés aquí conmigo, yo te creo que estás acá y vas a sacar a este enemigo. Y en el nombre del Señor Jesús le digo yo a Satanás, sí, usted me puede coger a mí. Perfectamente, yo creo que me vuelve añicos en un 2x3 ya. Pero es que yo no estoy sola, estoy con Cristo. Y antes de que te metas con mi esposo y con mis hijos, te tienes que meter con mi Cristo. Y Él ya conoce tus jugadas. Tú tienes tiempo perdido. El Señor coge lo que tú hiciste y me lo transforma para bien. Entonces, ¿cuál es el miedo? No, que tengo que pagar los servicios. ¿Y cuál es el miedo? Ese es el trueno que ese otro está haciendo ahí. Pero aquí está la victoria. Que el Señor vea en nuestros ojos la fe, la fe. Ahora, mire lo que pasa en el versículo 40. Y le dijo Jesús a ellos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Dónde está tu fe? Ahora, si usted le está preguntando al Señor, ¿cómo es que usted está durmiendo? ¿Y dónde estás tú? Cuando yo estoy en problemas, Él viene a mí y me dice, sí. ¿Y tú por qué estás amedrentada? ¿Dónde está tu fe? ¡Qué vergüenza! Digo, qué vergüenza, Señor. ¿Serio? ¿Dónde está la fe mía entonces? Es que la fe mía es la que va a hacer el milagro. De resto, más nada. Así que, mi muchachos, yo he visto más de uno, pero enfermos, literales, literales, con, si le dio, no sé, dolores de cabeza, migrañas,
una tristeza, un desasosiego, ellos no saben qué hacer. Usted se lo está inventando, solito. ¿Usted quiere pasar así su prueba? Elija. O la pasa así o la pasa como Jesús. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe, en el amor y el cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra, fue la que calmó la tempestad. Fue el poder de Dios, no fue Jesús. Jesús ora al Padre, pero fue el Padre que calmó la tempestad. Pero es que él estaba tan seguro de en quién estaba confiando que dormía. Sí. Usted tiene un problema, muchachos, hay que orar. Que no tiene trabajo. Eso es sencillo. Empiece a buscar trabajo, eso sí. Busque trabajo, Empiece a orar, pero váyase tranquilo a dormir. Dios está a cargo. Usted no tiene nada que temer. ¿Por qué el miedo? Mientras que yo no haya subyugado este ego, esta idea de que yo soy la que tengo que hacer, no podemos hallar descanso. Los impíos son los que no tienen paz. Dice el Señor, el impío no tiene paz. En cambio, para nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo por qué tener entonces miedo a esa tormenta que se venga, porque no hay manera. ¿Y saben qué me dice también el Señor? Aunque Él con tristeza reprenda mi incredulidad y mi falta de confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Puede que yo haya fallado en esta prueba y me desesperé y renegué y lloré y yo no sé qué. Él siempre llega, siempre, y te va a pagar esos servicios. ¿A quién de los que están aquí no le ha pagado el arriendo? Atrasado de pronto sí, pero lo pagó. Le pagó las cuentas, le ayudó con el hijo. ¿Qué hace yo? Él está trabajando. Él ya lo está haciendo. Yo no tengo por qué desconfiar de él. Y versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Esto también me parece muy triste. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Acaso tú también eres del grupo de las personas que no conocen a Jesús? Que andando con él tanto tiempo dicen, ¿quién será este? Que aún el viento, él ya lo hizo por mí, lo volverá a hacer mis muchachos. ¿Quién entonces de ustedes están dispuestos a seguir conociendo a nuestro amado Señor, pero vamos de aquí en adelante a mantener la barca y en la barca vamos a llevar a Jesús? Vamos a enfrentar nuestras tormentas ya sin miedo. ¿Estás dispuesto a abandonar esa idea de angustiarte, de que me voy a bloquear y más bien recordar que estás con Jesús? Porque si es así, que así sea, porque con Jesús es suficiente. Dios nos bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias, Marcia. Yo sé que todos estamos agradecidos en el nombre de Jesús y bueno, le damos las gracias a todos. Vamos a aprovechar qué poderoso mensaje, hermanos. No podemos seguir siendo igual, de verdad que no. Cada mañana, perdón, tiene lecciones poderosas de las cuales debemos practicar cada día con la ayuda de Dios, lógicamente, por medio de su Santo Espíritu. Vamos a escuchar a Mari, la que tiene el testimonio, y de esa manera estoy escribiendo unos nombres en el chat para que por favor anoten mi nombre, me agreguen para mandarle una tarjetita. Tenga la bondad. Adelante, Mari. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, mi testimonio es un testimonio aparentemente muy simple, pero cuando Dios obra, no hay obra pequeña ni grande. El domingo en la tarde estaba con mi hija en Las Vegas con la 10. Para los que conocen, es un sector muy concurrido, no es para nada residencial, y vimos pasar una perra grande, a una raza aparentemente peligrosa, perdida. Me llamó la atención, pero yo vi que de un momento a otro ella se echó. Eh, Yo decía, bueno, no puedo ser indiferente ante ese animal, está perdido, se veía como en shock, giraba su cabeza a la derecha, a la izquierda, se veía rara. Mi hija fue, se acercó, pero nos daba miedo que nos mordiera, no sabemos si es una perra callejera, era hembra. Y la perra se veía muy mal. Yo dije, bueno, vamos a traerle comida. Con comida ella se calma. No quiso comer, no quiso comer. La perra giraba la cabeza derecha, izquierda, en una angustia, en shock, temblaba. Y lo que se me ocurrió, el Espíritu Santo me mostró porque en una ocasión anterior me había pasado también con un animal que parecía que iba a morir y que no tenía salvación y el Señor hizo un milagro. Yo dije, bueno, Señor, si en ese momento tú lo hiciste, para los que no saben, yo viví en una finca 3 años,
Y yo dije, Señor, si salvaste ese animal esa vez, este también lo puedes salvar, así que ayúdame, Señor. Domingo 4 de la tarde, por ese sector no hay peatones, solo vehículos. Bueno, empezó el milagro porque apareció el primer señor, llegó, empezó a mirar, pasó una pareja de novios y alguno de ellos se acercó. Yo decía, no, pues a mí me da miedo que me muerda. Empezamos a mirar, la perra estaba totalmente herida. La pata derecha trasera se le veía hasta el hueso, estaba sangrando la derecha. O sea, las heridas que tenían eran las heridas terribles. Para resumir, apareció un señor, conseguimos una tabla. En una tabla la transportamos, pedimos permiso en un parqueadero, nos dejaron llevar, empezamos a llamar a fundaciones que nos pudieran colaborar. Nadie apareció. Para resumirles, hermanos, eso fue a las 4 de la tarde, eran casi las 7 de la noche. Yo tenía mucho dolor, mi hija también, estábamos llorando prácticamente, decíamos, ¿qué hacemos con este animal? No me lo puedo traer a la casa, porque en mi casa tengo un perro, mi casa es pequeña, no puedo traerlo. ¿Qué hago, Señor? Le resumo que le dijimos, Señor, mándanos un ángel. Y siendo casi las 7 de la noche apareció una familia, eran más o menos 5 personas. Eran de origen muy humilde, pero venían con una bebé en un coche. Sacaron a su hija, la tomaron en brazos y preguntaron, ¿ustedes han visto una perrita que estaba de tono café, que las patas eran blancas? La llevamos al lugar donde... Sí, es ella, la Wow. cogieron. Nosotros veníamos buscando este animal porque vimos un habitante de calle que le estaba dando con un palo que la había golpeado. La tomaron, la abrazaron, la envolvieron en la cobija del bebé, la montaron en el coche, la amarraron y dijeron, nosotros no la vamos a llevar, nosotros la queremos. Así que yo, o sea, yo no tengo más palabras para agradecerle al Señor de que me envió esos ángeles. Nos mandaron fotos y videos de la perrita ayer, la perrita ya come, aunque la llevaron al veterinario. Estamos socorriéndola, todas las personas que se unieron, las chicas, el muchacho, todos. Hemos estado pendientes de ellos ayudando con la perrita, pero quiero decirles que cuando ustedes menos los piensan, el Señor manda esa ayuda y mandó esa familia que estuvo dispuesta a amar, a llevarse esta perra herida. Y bueno, quiero agradecer al Señor por haber escuchado en esta oración. Lo que me hace más feliz es que mi hija dice que ella de verdad estaba pidiendo grandemente que el Señor nos ayudara porque nosotros no podíamos traernos la perra, pero entonces quiero decirles que el Señor escucha la oración, no importa si la tormenta es grande o pequeña, el Señor responde. Gloria a Dios. De verdad que eso lo toca a uno. Mucho, mucho. Amén. Amén. Hermanos lindos, ya Marcela va a orar para terminar, pero quiero decirles que si alguien durante esta semana, porque ese testimonio de ella, esto está pasando esta semana, ¿cierto? Si alguien durante esta semana esto vive milagros de los cuales le está pidiendo, que era el reto, es uno de los retos de esta semana, por favor me escribe al interno para tener su testimonio mañana. Quiero pedirles que si usted invitó a alguien y se conectó, por favor también me escribe. Y el reto para hoy es que les voy a decir, esas tormentas van a llegar a cada uno de los 79 que se conectaron hoy por la gracia de Dios. Aunque usted sí está con otras personas, por ejemplo, en el caso de Dora, hay 4 allá, 3 o 4. Me dices, nos conectamos fulano y fulano y fulano para mandarle la tarjetita de gratitud. Entonces, téngalo en cuenta y nos lo cuenta durante esta semana. Esas tormentas van a llegar. El desafío es que usted sabe que está con Jesús. Marce, adelante. Jacqueline Eso. De Gamboa. los que se conectaron también, que de pronto yo invité, también qué rico que me escriban porque no sé quiénes están conectando. No tengo la menor idea de mi grupo. Bueno, vamos ahora, vamos ahora. Ay, maravilloso y bondadoso Padre, ha sido fascinante montarnos en la barca contigo, porque tú, Señor, vas piloteando este barco, nuestra vida, mientras que esté con el chaleco salvavidas y Jesús montado en esa barca, es imposible que se hunda. Señor, yo te doy gracias porque en nuestros hogares seguramente hay problemas que nos muestran que nos van a hundir nuestro matrimonio. Es más, algunos de pronto están deshechos. Pero el Señor tiene potestad para calmar la tempestad, para colocar otra vez las cosas en orden. Señor, hoy queremos venirte a pedirte perdón por nuestra falta de fe. Mientras que la tempestad esté, yo no debo de sentir ni un mínimo pensamiento de angustia, de tristeza, de miedo, porque eso es decirle al Señor, Señor, yo creo que tú no vas a ser capaz, yo creo que tú vas a dejar hundir este barco, Señor, no puedo confiar en ti, porque es que si confío en ti, de pronto nos hundimos.
Jesús nunca ha fallado. Jesús siempre es fiel, siempre gana todas las victorias y por eso nos tenemos que hacer de su lado. Porque cuando yo estoy con Él, yo me puedo estar en sus brazos y no hay manera de que a mí el enemigo me llegue a tocar. Señor, las tormentas llegan, pero entre más duras, más rápido pasan. Así que, Señor, yo te doy gracias y te alabo, Padre bueno, porque nos has enseñado que tú, cuando estuviste aquí en la tierra, mientras que pasabas tus propias tormentas, las mentales y las físicas, las literales, estabas en paz y nos mostraste que tú tenías una confianza plena en el papá. Ese barco se podía mover como quisiera. El Satanás puede sacudir todo lo que quiera, pero el que tiene el control de nuestras vidas es nuestro Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor, por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Ya 2 personitas me recordaron sus nombres, sino que yo las tengo de otra manera. Shirley Cabrera. Mañana no se lo pierdan. Vamos a Bueno, encontrar chao, te nombres de amamos, Marcia, mucha los fe. amo. Los amo a todos. Chao, ya se acabó. Que Dios los Felicidades. bendiga.